¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Firma la Podcast, un episodio más. Y bueno, los teníamos por ahí, tuvimos unas cuestiones técnicas, pero ya estamos aquí de regreso en FanFest. Recordarles, estamos de lunes a jueves, de 6 de la tarde. Pueden vernos en vivo por FanFest, en diferido en YouTube y en otras plataformas, pero bueno, si se quieren venir a lo bueno, es suscribirse aquí en FanFest. Está abierta la sala de chat, para entrar en debate de diferentes temas, ya sea selección, clubes, todo lo relacionado al fútbol mexicano. Además de, bueno, las bondades de FanFest con los premios, las rifas y, bueno, que es una suscripción gratuita, no pide nada de más, no hay pago. Entonces, se lo recomendamos bastante. Aloisio, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, amigo. Igual comentarles que en FanFest en este mes se está regalando, bueno, hay posibilidad de entrar a una rifa para el jersey que sea la elección de la elección del fan. Entonces, pues ahí, como tú bien dices, vale la pena echarle un ojo y darse de alta en FanFest. Pero bien y contento porque creo que no hemos tenido muchos programas sobre la selección mexicana y es algo que también vale la pena, un tema que vale la pena tocar y sin duda que los invitamos a que se sumen a las transmisiones en vivo de FanFest para poder compartir sus opiniones. Aquí los vamos a leer, aquí las vamos a comentar y aquí vamos a estar debatiendo y intercambiando puntos de vista. Sí, totalmente. Otra de las bondades de FanFest es que, bueno, pueden entrar en directo aquí al programa con nosotros y si nos ponen ahí comentarios y si quieren armar ahí un debate en vivo, también se puede poner bueno. Y bueno, entrando de lleno a este tema de selección que bien mencionas, Aloisio, pues sí se jugó el fin de semana el partido de México contra Suiza, pierde México 4-2. Yo noté dos lecturas muy distintas pues de la temperatura de la afición y de la prensa. Algunos matando al Vasco y a los jugadores por desaprovechar el partido, otros viéndolo como un proceso de que, bueno, al final del día todos estos partidos son de proceso para el objetivo final, que es el Mundial, incluido la Copa Oro. Entonces, Aloysio, ¿tú de qué lado estás o por dónde le viste la lectura a este partido antes de entrar ya en el tema del resultado y funcionamiento, pero dentro del approach que le dio Aguirre? Pues bueno, es una realidad que hubo esa polémica, ¿no? De que varios jugadores que usó el Vasco Aguirre ni siquiera van a estar en Copa Oro, como es el caso de Ramón Juárez, el caso del propio Emilio Lara, y pues generó cierta indignación por parte de la afición, porque pues decían que no vale la pena probar a estos jugadores y ni siquiera los vas a tener en el torneo más importante del verano, ¿no? Entonces, pero pues igual a mí lo positivo es que yo creo que es ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Si queremos encontrar cosas de qué quejarnos, pues podemos quejarnos de lo que sea, ¿no? Podemos encontrar muchas cosas de lo cual quejarnos y reclamar y tirarle a la selección, pero creo que el hecho de conseguir estos rivales para la selección mexicana, sea cual sea, o sea incluso una selección de puros jugadores de Liga MX, o sea tu selección triple A con todos los seleccionados europeos, pues me parece muy importante y un gran sparring para los chavos que, aunque quizás no, como lo dijo el Vasco, ¿no? El propio Vasco lo dijo después del partido, ¿no? Este encuentro sirvió para ver quiénes realmente tienen la personalidad para afrontar estos escenarios grandes, para enfrentar a estos para estos rivales de gran nivel, de un nivel pues europeo, un nivel de élite quizás. Entonces, pues bueno, pues lo que yo veo, me parece incluso normal que el Vasco no utilizara a sus mejores jugadores todo el partido para darle prioridad a Turquía. Sí, totalmente. Y además, como tú dices, pues es que sí, sobre todo muchos de estos jugadores que vieron actividad, si no jugaban este partido contra Suiza, ¿cuándo iba a tener? A ver, porque bueno, Edson Álvarez pues tiene la Premier siempre para estar en eso, otros jugadores pues ya tienen un rodaje, Orbelín, fútbol en Europa, este partido lo utilizó para rescatar un poco a César Montes, que bueno, podremos hablar de él un poco más adelante, porque sí fue de los que era de experiencia, que tal vez no lució tanto, pero pudimos ver dentro de todo a Mateo Chávez ante rivales europeos, a Emilio Lara, al propio
¿cómo se llama? Orozco Chiquete, pudimos ver nombres, Eric Lira, que no son tan habituales en partidos de alta jerarquía, porque bueno, lo que van a encontrar en la Copa Oro es muy distinto. A mí sí me gustó que Aguirre hiciera esto, lo va a hacer también contra Suiza. Y ya, bueno, el desarrollo, pues es normal que al hacer estas alineaciones un poco improvisadas, no sea a lo mejor el mejor de los resultados, pero creo que el Vasco está buscando más el tema de la importancia individual para el enfoque final. Sí, claro, porque decían reporteros cercanos a la selección mexicana en información compartida horas antes o días antes de este duelo contra Suiza, que la decisión de que, por ejemplo, Luis Ángel Malagón no jugara en este partido contra Suiza era porque pues venía con carga de partidos de la Liga MX, venía a disputar la liguilla, venía a disputar el play-in contra el LAFC. Por otro lado, también el hecho de que Emilio Lara jugase este partido era porque llevaba casi un mes ya concentrado con la selección mexicana. Entonces, pues también es, por un lado, digamos, entendible que Vasco tomara esa decisión. Entonces, pues bueno, yo lo veo positivo, como bien dices, y como ya lo mencionábamos, es ver el vaso medio lleno, medio vacío. Creo que si lo vemos medio lleno, también podemos sacar buenas cosas y buenas conclusiones de este duelo. Sí, y hay que ser honestos con el marcador, porque mucha gente cayó en este enojo de ver que le metieron 4 México. A ver, sí, México se vio muy endeble atrás, pero el 4-2 es un marcador engañosísimo. Para lo que sucedió en el partido, para cómo jugó México, para cómo le metieron los goles a México, creo que fue un marcador muy circunstancial, empezando por ese 2-1 que pues desequilibra el partido con un gol que pues al no haber VAR, porque no lo contrataron, les dio codo para ese amistoso, pues pero eran fuera el lugar de 3 o 4 metros. Y además bueno, hay que decirlo, Santi se pierde casi dos goles en el área. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo contigo que quizás el marcador no reflejó el trámite real del encuentro o pues sí, el dominio de cada equipo dentro del campo de juego. México por momentos fue muy superior a Suiza, generando más fútbol, generando más oportunidades de gol. Quizás Suiza, por la calidad de sus jugadores y por, pues sí, la jerarquía que tienen estos mismos, pues pudo capitalizar más esas oportunidades que tenían al contragolpe. Sí, además que bueno, ellos pusieron a su 11 pues de gala, por decirlo así, que tiene más química, más partidos juntos jugando, los movimientos más trabajados. Entonces, pues es muy distinto en ese sentido. Tienes una contra en la que te agarran a César Montes totalmente mal parado a campo abierto, porque no tiene a Johan Vázquez, que es con el que está totalmente coordinado en la defensa central, y en cambio está Orozco Chiquete, que pues no han tenido partidos juntos, son el mismo perfil de central, no es un central complementario a Montes, y bueno, además con 2 laterales que tampoco habían tenido participación, y otro portero que estaba en su 4º partido. Es normal, de cierta forma, que te agarren, pues, no, sin esas precauciones que un trabajo ya de un 11 fijo o un 11 tipo te puede entregar. Sí, totalmente de acuerdo contigo, amigo. Dándole un análisis más profundo al partido, podemos ver y, pues bueno, nosotros que somos periodistas y que estamos, bueno, persiguiendo la información y al tanto de lo que sucede con los clubes en el día a día, pues más o menos nosotros entendemos, ¿no? Que quizás no es un resultado tan alarmante o quizás no es una situación para, digamos, saltar las alarmas. México viene de fracasos mucho peores que un 4-2 contra Suiza y la realidad es que lo que se vio durante el partido tampoco fue terrible, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, ¿crees que esto del doble 9 fue experimento o fue ya como una intención del Vasco de vamos a seguir intentándole por aquí? Es que yo creo que es la mejor forma de aprovechar a tus dos mejores jugadores, ¿no? A ver, Santi es una realidad que no terminó la temporada con el Milan de la mejor forma, la terminó, pues, digamos, alternando entre banca y por ahí algunas oportunidades como titular, entre tarjetas rojas, lesiones, entonces, pero bueno, está compitiendo día a día con la élite europea, ¿no?
sus compañeros en los entrenamientos. Y por otro lado, Raúl es un consagrado ya en la Premier League, entonces pues es la mejor manera de aprovechar a tus dos mejores hombres en el ataque, ¿no? Jugadores que pueden ser diferenciales o que están llamados a ser diferenciales en la cancha, porque pues creo que aunque pruebes, digamos, sacas a uno de los dos y pruebas con otras alternativas, pues quizás los que estén en la banca o las otras opciones no son igual, no tienen un peso específico tan grande como el de estos dos jugadores. Entonces, pues a mí me da mucho gusto que finalmente el Vasco haya encontrado la formación ideal para darle a Santi lo que necesita de Raúl y a Raúl lo que necesita de Santi. Sí, totalmente. Además que se les vio contentos. Ese hecho de que Santi lograra romper ahí esa sequía que cargaba con selección, aunque fuera un gol de empujarla de cabeza a la portería, creo que le viene muy bien a esta dupla, porque bueno, el abrazo que se vio de él con Raúl Jiménez, creo que fue bastante notorio, de que ellos dos querían eso, que ya se había visto Raúl brillando en su máximo esplendor en selección, pero bueno, faltaba Santi por ahí para que ya esa dupla se viera un poco más consolidada y, como bien dices, poder aprovecharlos con los dos jugadores teniendo confianza en ellos mismos. Espero que por ahí Santi, después de este gol, ya se pueda destrabar un poco en selección nacional. Y bueno, del tema de los destacados, estos partidos, ¿quién te gustó? ¿Quién crees que sí aprovechó este partido? Pues a ver, uno de los favoritos de la afición fue Mateo Chávez, que la verdad creo que jugó bien, se le vieron buenas cosas, aprovechó esas, digamos, ese carril por la izquierda que se generaba cuando México atacaba, porque de igual forma Raúl y Santi cargaban mucho el juego en la derecha y aparecía Mateo Chávez, pues no digamos totalmente solo, pero sí con cierto espacio y facilidad para colgar el centro, pero bueno, sabemos que Mateo Chávez, por alguna razón que desconozco, todos los centros los tira por abajo, todos, y se lo he visto desde Chivas, todos los intenta tirar desde abajo. Y bueno, no sé si quizás sea la... Esperemos que en Holanda le arreglen por ahí ese detalle. Un mejor Sí, pie. porque, digamos, es bueno tirando centros por abajo y los centros por abajo suelen ser peligrosos, pero a ver, si tu delantero mide, no sé cuánto mide Raúl exactamente, pero creo que tiene buena altura, creo que está cerca del 1,90 o el 1,85. Si tu delantero mide eso y tienes también ahí a Santi Jiménez, que por ahí anda también en la misma altura y que tiene buen cuerpo para pelear en el juego aéreo, pues tírale una o dos de aire, no pasa nada. Evidentemente, si tu especialidad es tirar centros por abajo, está bien. De tus 10 centros, tira 8 así. Pero cámbiale una, papi, cámbiale una por arriba para que pues por ahí también si el rival te tiene estudiado y te ha visto, sabe que vas a tirar de 10 por abajo. Tírale una por arriba, aunque Sí. sea. Entonces, por ahí yo creo que es lo que yo podría decir de Mateo Chávez. Sin embargo, a mí a lo mejor vas a entrar en discusión, o bueno, no vas a estar tan de acuerdo conmigo, pero a mí me gustó Emilio Lara. Eh, es verdad que tuvo dos errores que pudieron haber terminado en gol. Ahí por ahí el tal Arranquel. Seguramente el Pelón Lara le debe una cena porque le salvó la chamba en una jugada en la que trata de tirar un pase hacia atrás y le ganan ahí el balón y por ahí estuvo muy cerca de convertirse en un gol en contra, pero bueno, no fue, otros jugadores también se equivocaron y eso sí terminaron Es en que gol. mira, creo que el tema con Lara fue más nervios. O sea, yo no recuerdo cuándo fue el último partido de Lara con selección nacional. O sea, al final del día Creo no que es todavía estaba con común. América cuando Sí. que lo llamaron. Y, y vaya, y no fue un partido contra Suiza A. Claro, Entonces, hay que también poner en la balanza ese tipo de factores, porque también lo mismo con Mateo Chávez. A ver, Mateo Chávez se vio bien en ofensiva, en defensiva no tanto, hay que ser honestos en ese sentido. Entonces, por ahí, el caso de los dos laterales creo que sí es muy particular. O sea, están los dos que pueden convertirse eventualmente en los laterales de México, titulares ambos, pero necesitan ahora mismo son más proyectos que realidades. Con todo y que Mateo Chávez va a jugar en el Enlace Mar, a día de hoy sigue siendo pues más un proyecto de desarrollo, porque bueno, sabemos que está Jesús Gallardo, el mismo Jorge Sánchez, pues es más que Emilio Lara en cuanto a ese colmillo o ese bagaje de desarrollo, pero
como partido, como tú dices, de showcase de lo que viene buscando el Vasco, a mí me parece muy bien lo que hicieron ellos. Sí, y yo no, a ver, todos sabemos que el problema de Emilio Lara cuando debutó en América, que la rompió en su primer torneo y después viene la debacle, pues fue eso precisamente, ¿no? Errores en momentos puntuales que le terminaron costando muy caro a la América y que pues quizás lo sacaron de su centro al jugador, no, era un tema más de actitud, se dijo de un tema más de que estaba preocupado por eh, temas extracancha, igual se le decían algunos que estaba crecido, que pues se subió en un ladrillo, pues, como se suele decir aquí en México, pero yo no sé si haya sido un tema de nervios, no sé si podría estar de acuerdo contigo. A ver, fue el jugador de México con más toques en el partido, solamente por detrás de un jugador de Suiza. Fue el jugador con más barridas ganadas durante el encuentro. No lo sé, yo creo que por ahí Emilio Lara no tuvo el partido tan malo como se llegó a decir en redes. Yo le vi cosas muy buenas, especialmente con balón. Sí, con balón. Es que como no, o sea, al mencionarlo de nervios, no lo hablaba de su partido general, sino más bien de esas acciones particulares, específicas, Ya. donde puso ahí en peligro a la portería. Que bueno, al final del día no hubo paso mayor en ese sentido, pero por ahí Eva, no tanto en sí por su actuación en general, donde por ejemplo, en el medio campo creo que sí quedó, pues sí se les complicó más a nuestros jugadores el poder hasta hacer presencia ahí. Ni el Piojo, ni Lira, ni Charlie menos. El mismo Chino no tuvieron esa presencia tan importante y creo que por ahí fue donde Suiza nos ganó un poco el partido porque México estaba dependiendo mucho de que Mateo se incorporara. Sí, y lo que decíamos, ¿no? Cargaban mucho el juego por derecha porque luego la situación por el centro del campo quizás existía esa desconexión, ¿no? Sabemos que Eric Lira es un futbolista quizás un poco más de destrucción, quizás un poco más de correcciones en campo, quizás un poco más, digamos, con tendencias más defensivas, y a lo mejor a Charlie le pesó el trámite del partido, ¿no? Yo lo que vi de Charlie es que le costaba mucho meterse al ritmo del encuentro, no lo vi en ritmo del encuentro, lo veía una marcha por detrás, y en ese sentido, cuando México recuperaba el balón y trataba de transicionar rápido o trataba de tirar una contra, ahí es donde vi que quizás a Charlie le costó un poco. Sí, sí, bueno, y Charlie, pues bueno, la historia de siempre, tal vez nos hubiera gustado por haber el partido completo a Marcel Ruiz en lugar de Charlie, aprovechando que el Vasco iba a darle bagaje a más jugadores, pero bueno, estará ya el partido siguiente, que es precisamente el de México contra Turquía. Turquía que viene de ganarle a Estados Unidos, que esa selección de Estados Unidos es una bomba de tiempo buenísima, que luego ya podremos tocar un tema un poquito más de ellos de lo que está sucediendo. Pero bueno, la Turquía de Arda Güler va contra México, el Vasco Aguirre ya confirmó a Luis Ángel Malagón, Jesús Gallardo y César Montes como los tres titulares que siempre arroja en rueda de prensa previa al partido. Pues el tema de César Montes, pues yo lo veo como una misión del Vasco de buscar recuperarlo, de buscar recuperar este central que no ha tenido tanta actividad en Europa, que incluso está considerando regresar a México si no se acomoda ya, porque sí se le está viendo que no anda simplemente. Sí, quizás también un poco, a ver, no estoy intentando justificarlo, pero tratando de encontrar respuestas pues sí, explicaciones a este quizás mal momento que vive el Cachorro Montes, es que igual no tienen los suficientes centrocampistas para ayudarlo en esas correcciones defensivas, ¿no? Quizás al solamente tener a dos contenciones, al momento de hacer los regresos o al momento de las contras hacia tu propia portería, le cuesta un poco defender a campo abierto. Sabemos que Montes cuando estuvo en España fue de los mejores jugadores en juego aéreo. Jugando en un equipo como el Español, ¿no? Evidentemente al Español le llegan más, pero bueno,
el hecho de que haya destacado en ese rubro defensivo, pues te habla de sus capacidades y de sus cualidades. Entonces, creo yo que quizás un poco el sistema es lo que le esté costando al Cachorro, no lo sé. Pero sí, de acuerdo contigo que puede que su titularidad el día de mañana, bueno, hoy estamos grabando el show en lunes, en el partido del martes, responda a un voto de confianza del Vasco, ¿no? Que sabemos que en gestión de grupo es uno de los mejores. Sí, y recuperarlo, porque bueno, sabemos que el tema de Johan Vázquez es nuestro mejor defensa, y es el que tiene la dupla con César desde los Juegos Olímpicos y todo ese proceso de selecciones menores. Cuando estuvieron juntos en Nations League, en el Final Four, lo hicieron bien, pero también por ahí el Vasco probó con Johan y Edson. Entonces, creo que el Vasco quiere ver si esta carrera o este proceso lo va a poder terminar con esa central de César y Johan, o va a tener que poner al propio Edson, o si da el salto Ramón Juárez o estos centrales, Orozco, para O pues, el propio Isra Reyes, ¿no? También es una a buena mí Israel Reyes posibilidad. me encantaría verlo de lateral. Yo, en lugar, quítame a Jorge Sánchez, quítame a Emilio Lara, quítame a todos esos y ponme a Israel Reyes. Sí, podría ser una buena opción el tener ahí a Isra Reyes. Más ahora que se habla de que está, bueno, que hay posibilidades de que se vaya a Europa, ojalá sea así, porque, bueno, creo que ha mostrado su nivel en la Liga MX y quizás ha llegado a su tope de lo que podría lograr aquí. Me parece que Sí, si quiere llegar a ese próximo escalón, la salida al viejo continente sería lo mejor. Pero bueno, ¿tú qué esperas del partido, amigo? yo creo que va a ser un partido similar en desarrollo al de Suiza. Turquía creo que va a rotar un poco su plantel. Ellos metieron también su primer equipo contra Estados Unidos, entonces por ahí no va a ser un equipo tan potente como el suizo, pero al final del día es un equipo de mucho respeto. En la Euro lo hizo bastante bien también. Y México, pues también, el Vasco va a seguir con esta fase de desarrollo. Lo declaró en la rueda de prensa, él le dijo que el resultado le da igual. Él quiere seguir evaluando a los jugadores, sigue con esta rotación de la portería, en otras posiciones, para ver a todos los convocados que trajo, incluso los que no van a Copa Oro. Entonces, pues bueno, creo que estamos ya ahí en ese sentido. Yo espero que pues ver a México trabajando bajo un mismo estilo, o ver cuál es la intención del Vasco, es lo que quiero ver más que un resultado. Quiero ver si por ahí va a intentar otra formación, si por ahí va a intentar con la misma, ver cómo le funciona, con qué jugadores se ve que le puede funcionar más o menos. Eso es lo que me gustaría ver mañana. Sí, digamos que a lo mejor en la defensa es donde hay menos dudas, porque como bien decía Johan Vázquez, digamos, el líder de esta defensa, y quizás la mayor duda, o para mí la mayor duda que existe hoy en día dentro de la selección mexicana es el medio campo, ¿no? Encontrar a esos dos jugadores que te puedan cumplir ese rol de interiores mixtos, de contenciones, porque no puedes tener tampoco, o sea, también si pones a Eric Lira y a Edson Álvarez nada más, pues Edson y Raúl se quedan solos arriba, se quedan solos esperando ahí algún rebote, algún despeje, pero por el contrario, si pones, no sé, a Orbelín y a Marcel, o Orbelín y a Charlie, digamos, dos contenciones más de vocaciones ofensivas o dos mediocentros de mayor vocación ofensiva, pues te quedas sin protección a tu línea de 5. Sí, Tu línea de 4 se queda sin protección o sin, digamos, cobertura. Entonces, bueno, por ese lado sí creo yo que la clave o la incógnita que debería resolver el Vasco en estos juegos amistosos para mí sería el mediocampo, tratar de encontrar a aquellos jugadores que cumplan de mejor forma sus roles, ya sea mandar a Edson a la central y quizás, como tú dices, a mí me encantaría Marcel, porque me parece un jugador un box to box, ¿no? Que te resuelve bien en el área propia, lo vimos en la final contra el sí, no, América. y a ver, a lo hizo.
así como neceábamos y terqueábamos con que el Vasco probara el doble 9 y ya le terminó gustando, creo que con Marcel es lo mismo. O sea, queremos que le den 90 minutos a Marcel. Si sirve, qué bueno. Si no le va tan bien, pues ni modo, pero ya lo vimos. Creo que es lo que la gente y nosotros en particular queremos que no sea un cambio de que le des 15 minutos a Marcel y a ver y ya fue todo y de regreso. O sea, queremos ver al menos un partido completo de Marcel con la selección donde pueda demostrar esas características que tiene con Toluca. Y más considerando que en Marcel no es que sea un jugador tan espectacular en el sentido de que sus registros goleadores o de asistencias hayan sido, digamos, no sé, al nivel de Alexis Vega, por ejemplo, ¿no? Es más una cuestión de las funciones que cumple el jugador o el nivel que mostró el jugador dentro de sus funciones en Toluca. Es ahí a donde yo voy. Quizás Marcel cumplió y supo mostrarse bien defendiendo, pero también en ataque. Para muestra su actuación, como ya lo decimos en Liguilla y como lo venimos diciendo en las últimas semanas. Entonces, quizás Marcel puede ser un jugador que pueda cumplir bien ese rol. Habrá que ver cómo le pesa la playera a la selección. Habrá que ver si puede rendir de igual forma que con Toluca, que igual también se habla de que podría ser el momento de una salida a Europa en este verano, así que pues, esperemos que haya buenas noticias en ese sentido. Sí, totalmente, que sea un verano movido para nuestros jugadores mexicanos y que puedan dar el salto al viejo continente. Y sí, como bien dices, bueno, Marcel, que sea este jugador que pueda demostrar que puede hacer trabajo sucio, pero que también no le tiene miedo a dar ese pase entre líneas, que bueno, con Charlie nos hemos cansado de pedirlo y no sucede, de intentar esa jugada diferente, no nada más jugar a la segura. Sí, porque, bueno, Charlie no me parece un mal jugador, pero quizás en selección le ha faltado dar ese, como se dice vulgarmente, ese do de pecho, ¿no? Ese golpe sobre la mesa. A ver, Creo que como ya, Charlie, mira, sería muy bueno si tuviera otro jugador que fuera el atrevido, jugando paralelo a él. O sea, que él pudiera ser ese jugador que reparte y cuida la posición, pero si hubiera otro, el atrevido. Por ejemplo, si tenías a Andrés Guardado, pero estaba Héctor Herrera, que Héctor Herrera era el que llegaba, que hacía esa función, o no sé si en ese sentido, ahí sí ya le puedes sacar provecho a Charlie. sí, a ver, como ya les hemos repetido en este programa, criticar las decisiones de los entrenadores desde el sillón es muy fácil, ¿no? Y es muy cómodo y es muy divertido, ¿no? Hasta cierto punto. Pero al final del día, los que están en los entrenamientos diario con los jugadores son los entrenadores, son ellos. Y su chamba depende de lo que hagan esos jugadores. Entonces, sería muy tonto o muy ilógico pensar que van a poner jugadores para perjudicarse, ¿no? Si el Vasco está viendo que Charlie, digamos, si el Vasco viera que Charlie no le está dando algo o que no está jugando bien o no lo sé, a lo que voy es que no creo que los entrenadores y mucho menos el Vasco se equivoquen a propósito. Si puso a Charlie es por algo que le ve en los entrenamientos, evidentemente quizás en este partido no le funcionó, pero pues para eso están estos juegos, ¿no? Para probarse, para probar, para experimentar, para tratar como ya dijimos, encontrar esos roles de futbolistas. Entonces, pues a mí lo que me encantaría ver ahora es que sigue, ¿no? No te funcionó Charlie, está bien, se probó otra oportunidad más, otro intento más, algo le verán, algo que veremos, nosotros no vemos, pero me encantaría ver ahora cuál es la solución, cuál es el jugador nuevo que vas a probar que tal vez ahora sí te pueda dar pues ese buen rendimiento que se espera. Sí, totalmente. Y como ha dicho el mismo Vasco, a ver, él no tiene reparo o temor en cambiar un jugador cuando es necesario o en casarse con uno tampoco. A él ha dicho que a él no le gustaba el Chino Huerta y terminó siendo convencido por Rafa Márquez y por su cuerpo técnico de siquiera convocarlo, porque a él no le parecía un buen jugador de fútbol y ya vimos que ahora es este titular. Entonces creo que, como tú dices, pues el Vasco sabe lo que está viendo. Si le quiere seguir dando la oportunidad a Charlie, pues por algún rol será. Ya veremos en Copa Oro, que es el torneo oficial, si lo mantiene, si se convierte en parte de alguna rotación. Va a ser interesante porque, bueno, al final del día Suiza y Turquía son amistosos y los que valen, al menos en CONCACAF, son los de Copa Oro. Claro, entonces sí, como bien dices, habrá que esperar a esos partidos de
pues de mata-mata, como bien decimos, para checar si es realmente Charlie la apuesta del Vasco o si fue parte nada más de este sistema de rotación y que pues muchas veces también juegan otras cosas, ¿no? No solamente, no es como el FIFA, digamos, o no, muchos aficionados lo quieren ver así, pero no siempre es de esa forma, ¿no? A ver, el jugador acaba de terminar torneo con Cruz Azul, lo llamaste desde quién sabe cuándo, terminando inmediatamente el torneo con Cruz Azul, no le has dado vacaciones, no ha tenido vacaciones, pues obviamente el jugador va a querer, bueno, va a decir, bueno, si ya no estuve de vacaciones con mi familia y estoy aquí entrenando con selección después de haber terminado un torneo muy exigente con Cruz Azul, pues por lo menos va a querer jugar, ¿no? Por lo menos va a querer estar dentro del campo. Y creo que también eso es parte de la gestión de grupo del Vasco Aguirre y pues es de la forma en la que yo, pues digo, busco y trato de encontrar respuestas a este rol de Charlie. Sí, totalmente. Y bueno, el último que yo mencionaría, que en la sección de los destacados del partido, que no lo mencionamos y creo que sí aprovechó sus pocos minutos, fue Ángel Sepúlveda. Bueno, por ahí pudo, al final llegó de rebote de cierta forma a esta convocatoria por la lesión de Henry Martin, pero pues bueno, le ponen ahí un buen pase y de viene de primera intención para anotar pues no sé si sea tal vez su primer gol con la selección, si por ahí tú tienes el dato, corrígeme, Te lo checo pero, rápido. pero bueno, creo que lo está aprovechando al menos para a ver si le alcanza este milagrito un año más y por ahí se pueda meter a la lista de 26, peleando pues directamente con Henry Martin, que está atravesando un problema serio de lesiones. Sí, es el segundo gol de Ángel Sepúlveda con selección, pero pues bien lo dices, ¿no? A ver, el prime de Henry Martín también llegó tarde en su carrera, ¿no? Y precisamente quizás ese factor también ha influido en que pues ahora le cueste más trabajo regresar de las lesiones. La lesión que tiene es un problema en el tendón de Aquiles que se quedó muy cerca de que fuera una ruptura total del tendón. Entonces, pues fue por eso que el América lo llevó con tanta calma al comienzo de la liguilla, al final de la fase regular del torneo Clausura 2025, y ahora se estaba debatiendo entre si se operaba o no, entre si se sometía a una intervención quirúrgica para resolver ese tema. De lo que pude ver en los últimos reportes, parece ser que no, pero pues bueno, habrá que observarlo de cerca, habrá que seguir al tanto de ese tema, porque pues me parece Henry un jugador muy valioso, pero pues quizás ni Henry ni Ángel Sepúlveda estén al nivel de Santi o de Raúl, y que quizás como lo hizo Ángel Sepúlveda, deberán responder cuando se les necesite, porque a ver, evidentemente ninguno de estos dos va a quitar a Raúl y a Santi, mientras estén estos dos sanos y mientras estén estos dos, digamos, Sí, no, la tendría que, pelea es por el tercer delantero, que también por ahí está Julián Quiñones. claro, entonces, eh, me parece que si te van a llamar para eso, para estar de relevo, para estar pues sí, de relevo a los 70, 80 minutos de partido, pues tu tarea y tu responsabilidad va a ser responder y responder cuando se te necesite, porque si no vas a ser uno más de la lista y el Vasco va a preferir buscar, no sé, quizás sumar un mediocampista más, quizás mover incluso a Alexis a la delantera y poner otro extremo, otras alternativas, ¿no? Entonces, creo yo que sí es una gran noticia que Ángel Sepúlveda haya aprovechado este partido y que ojalá la competencia con Henry Martín eleve el nivel de los dos. Y a mí me gustaría que esté el que mejor lo pueda aprovechar, ¿no? Y el que le responda, el que nos sirva, pues, el que nos sirva para mí es lo ideal porque quizás son jugadores diferentes en su estilo de juego, pero dentro de la selección mexicana puede que cumplan roles similares. Sí, totalmente. Como bien dice, sobre todo ahora que vamos a jugar con dos nueves, al parecer, pues ese tercer delantero, hasta cuarto delantero, se vuelve importante para los cambios y para la rotación o lesiones en un torneo. Entonces sí, será importante monitorear a estos dos jugadores. El caso de Henry, creo que sí es muy importante que no lo, que no lo apresuren en volver a la cancha, porque esto es de cuando no te operas y por ahí te la llevas así, que es algo parecido con André Pierre Guignac, que ya se habla que Guignac no va a jugar
las primeras 6 jornadas del siguiente torneo, por también Ya que no. se retire, ya no entiendo a qué le sigue jugando André Pierre. Entonces, pues bueno, que Henry también por ahí no vuelva a la cancha hasta que realmente esté al 100%. ¿Para qué? Como una jornada 3 de la Liga MX y que te termine costando un mundial por lesión, no, gracias. Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo. A ver cómo se desarrolla esta historia con el paso de los días. Habrá que ver cómo vuelve Henry de la fecha FIFA, de la misma. Está en Copa Oro, ¿no? Sí, es. ¿Quién? Pero Henry no está en Copa Oro. No, Henry no va. Henry no va a Copa Oro. Henry y el Chucky, los dos salieron por lesión de esa lista. Entonces, pues sí, digamos, será bueno ver cómo regresa a la América, cómo se incorpora a la pretemporada del equipo, cómo arranca la campaña, como tú bien dices, tratar de no apresurarlo, tratar de traerle un relevo, porque, a ver, es una realidad. Ya lo hemos comentado en otros programas y lo comentaremos en una emisión próxima de Firma la Podcast sobre lo que se espera del mercado del América, pero pues ni Víctor Dávila no ha funcionado del todo, tuvo ahí un comienzo prometedor. Y el Búfalo Aguirre no ha vuelto de esa versión que le vimos en el Apertura 2024, me parece que fue. Entonces, Sí. no ha vuelto a esa versión. No lo hemos visto otra vez de esa forma. Se le esperó durante todo el Clausura 2025, pero no fue así. Entonces, quizás el América debería, por edad y por relevo y por la misma integridad, digamos, de Henry, le deberían traer un relevo de condiciones para que le permitan respirar y estar en buen tono físico en los partidos realmente importantes. Sí, totalmente. Poder dosificarle los minutos, que bueno, ya en cierta veteranía es un factor importante en ese sentido. Y pues bueno, dentro de otro tema, la Federación Mexicana con sus inestabilidades, con sus cosas que tienen ahí, movimientos, que si el calendario, que si los directivos, creo que contra todo y todo, Javier Aguirre sigue navegando el barco en aguas, pues tal vez no tan tormentosas, pero al menos llevándolo a buen puerto. Sí, es un desastre la Liga MX y con todo este tema del ascenso tienes la guerra con el ascenso, tienes el tema de la Liga MX con cambios de propiedad, con la venta del Con Querétaro, deudas con el SAT, del deudas con Santos. el SAT, sí, todo una manga de problemas y de polémicas que envuelven hoy en día el fútbol mexicano. Pero hoy este lunes 9 de abril, 9 de junio, se compartió una noticia. Nuestro colega Martín del Palacio nos contó que la Federación Mexicana de Fútbol le puso pausa al diseño de la playera de la selección mexicana para el próximo mundial. A mí me parece esto increíble, porque no suele suceder. Yo no sé si había sucedido antes. La información que nos comparte el colega es que la federación puso pausa al diseño que ya se tenía promocionales, ya se daba como un hecho, se había filtrado desde hace quién sabe cuántos meses, y que podría tener un nuevo diseño de la playera de la selección mexicana para el Mundial, uno inspirado, si no estoy mal, es en el de Francia 98, me parece. Entonces, ¿cómo tú Sí, tomas esta noticia, amigo? pues mira, está muy interesante esto. No, yo lo que pude platicar con otros colegas para corroborando en otros aspectos la noticia, no solamente está en pausa, o sea, ese primer diseño ya se descartó y vaya, lo que mencionas de la importancia o relevancia de eso es porque platicando con Rodrigo Mort, especialista en marketing y todos estos temas de jerseys, este tipo de planeaciones y producciones de indumentarias abarcan o requieren casi un año de anticipación. O sea, lo que hizo la federación es algo, pues de cierta forma, histórico y para poner a Adidas a trabajar a marchas forzadas con este nuevo jersey que van a sacar, porque bueno, vieron efectivamente después de la filtración hubo una recepción y una crítica terrible de la gente. O sea, era un jersey que no se iba a vender o que solo se iba a vender a los paisanos tal vez, o
a gente que no le importara mucho el fútbol y que solo iba a los partidos, pero no la venta masiva que hubieran esperado para un jersey del Mundial de México en México. Sí, porque, a ver, si ustedes no lo han visto, pueden buscarlo, Jersey Selección Mexicana Mundial 2026. Este diseño recuerda al jersey con el que la selección mexicana tuvo la peor participación en su historia en un mundial. Entonces, pues digamos, quizás ese factor y una recepción, como ya bien dices, totalmente negativa de los aficionados, son uno de los motivos por los que quizás la federación tuvo que echar marcha atrás. Más que nada porque tienen un contrato largo con Adidas. Me parece que la última renovación se extendió hasta 2032 o 2030 y no sé cuántos. Entonces, es Sí, hay un evidente que... dineral de por medio. Sí, es evidente que hay muchos temas económicos que te mantienen ligado a Adidas, pero también es una realidad que la afición no ha estado nada contenta con Adidas y más con esta decisión de Adidas que yo no sé quién lo autoriza, por qué lo autorizan o por qué o a qué están sujetos en los contratos que no lanzan jersey verde durante un buen tiempo y se esperan a que sea el mundial porque saben que la gente está esperando un jersey verde y se aguantan como lo digo sin decir Pero la mira, palabra que estoy buscando. esa de lo que yo he podido investigar con diferentes fuentes es que es decisión meramente de negocios en la cual la federación está de acuerdo. O sea, que está de acuerdo y permite que solamente el jersey mundialista sea verde. O salvo algún caso especial como lo fue la Copa América Centenario en 2015 en su momento, que fue un jersey verde, pero usualmente así lo va a seguir manejando Adidas, es jersey verde únicamente para el Mundial. Entonces, con más ganas, Adidas no tiene margen de error para un Claro. jersey verde. Tienes que sacar y tienes que ser perfecto, impecable y de recepción de la gente de la mejor manera. Creo que el propio Martín más adelante comentó después de que dijo esa noticia que el berrinche de la federación principal ni siquiera fue porque el jersey estuviera feo, sino porque se filtró. O sea, como que ellos no querían darle tanto tiempo a la afición para manifestarse en contra del diseño. Ya, sí, a ver, es una realidad que, a ver, yo creo que no es difícil, a ver, ¿a ti te gustó el jersey del jersey negro de la selección? Sí, y a mí, mira, ese está perfecto. Y si le cambias el negro por verde y lo dejas con dorado, así nos quedamos. Y yo la Claro, firmo. claro, a mí no me gustó tanto el jersey negro de la selección, no sé, no me gustó mucho, pero bueno, es cuestión un poco más de gustos, pero a ver, a lo que voy es que A ver, hacer hubiera preferido que fuera blanco claro, y ya estamos cambiando. Pero bueno, dentro de lo que nos venían dando, hijo, no a era lo que voy difícil. es que justamente es difícil errarle a un jersey de la selección mexicana. Yo creo que no es muy difícil hacer un jersey bueno para la selección mexicana. No. A lo que voy es que no creo que sea tan complicado hacerle un jersey bueno o un jersey que le agrade a la gente, ¿no? Creo yo por No, eso no, que quizás Adidas además que había estado experimentando un poco en estos últimos años y ahora que quiso experimentar en el Mundial, fue cuando quizás la federación le dijo, a ver, no, espérate. sí, no, y bueno, hemos visto selecciones de otros países vestidas por Adidas que Adidas les hace unos diseños sobrios, espectaculares, sencillos y que el aficionado mexicano va y los compra. O sea, eso es lo que le está gustando al aficionado mexicano, no que les pongas un pavo real, no que les pongas un zarape o ya ni sé qué parecía ese rosa con negro de aquel momento. Eh, entonces, pues sí, creo que Adidas sí, qué bueno que se filtró y que al menos eso hizo que se enojara la federación porque sí, un jersey, al menos que sea verde y pues un poco más elegante para la selección en su mundial de casa, donde se espera que, pues no, a lo mejor no los 120 millones de mexicanos, pero gran parte de ellos pues están comprando el jersey. Sí, claro, porque pues sí, digamos que
el aficionado mexicano en Estados Unidos y quizás también aquí en el país dice, bueno, pues ya ni modo va a ser y se compra por la emoción del mundial. Y ahora que el mundial va a ser en casa, pues mucho más, ¿no? Mucho más va a ser el tema de marketing y de, pues sí, el nivel de importancia o de relevancia que va a tener este próximo mundial. Entonces, pues sí, me parece Sí. una decisión sensata de la federación, pero pues que te agrega una inestabilidad más, un cambio más, un Sí, reversazo no, más. es un reverso más de tantos que lleva esta administración. Yo te soy sincero, yo únicamente compro jerseys casi para mundial, cada 4 años de la selección. Sí, sí, yo también, Tengo desde el 2002, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Después de lo que habían sacado, estaba considerando seriamente no comprar. sí, bueno, yo estaba esperando a ver cómo se veía en campo, quizás ya con la versión de jugador en algún detalle, pues ya sabes, ¿no? Quizás el marketing haciendo de las suyas, quizás el marketing favoreciendo un poco esa situación, pero pues yo estoy de acuerdo contigo, yo no tengo playeras de la selección que no sean verdes y tengo creo que 6 o 5, entonces eh, a mí me gusta la playa de selección verde y me gusta lo que representa y me gusta lo que significa, ¿no? Entonces, pues sí, por ese lado creo que también una buena decisión, ¿no? Traer ese jersey del 98, porque a ver, es lo que voy, no, o sea, no es difícil errarle más bien, no es difícil hacer un jersey bonito de la selección mexicana. Sí, se han complicado más de lo debido, la verdad. No debería ser así, pero bueno, qué bueno que se va a corregir el rumbo, que sea una buena señal de que se está corrigiendo el rumbo en todos los sentidos y que vamos a tener un buen mundial, esperemos. Esa que traes precisamente del 2006, esa versión para mí es una de las que más me ha gustado, porque bueno, era sencilla, la V en blanco, los vivos en rojo en la versión de juego. Esa ahí la tengo con el 4 de Rafa Márquez, precisamente. Chulada, sí, y de esta playera me encanta como dices, la versión de juego, la versión, no recuerdo qué otras versiones habrá, bueno, yo tenía 5 años en ese entonces, pero no recuerdo qué otras versiones hubiera en aquellos años, pero bueno, esta es una de las versiones más básicas, pero de las que he visto en el mercado pues en otros espacios, es que incluso en la franja blanca tenían ahí motivos prehispánicos o tenían ahí Sí, trae un sublimado prehispánico, trae el cuello con rojo, las mangas con vivos en rojo. preciosa, sí. A mí me gusta mucho también este modelo de la selección. Me gusta mucho también, además porque a mí soy más fan de Nike, pero bueno, esperemos que con el paso de las semanas vayamos teniendo más noticias sobre este nuevo jersey de la selección, que ahora Adidas va por el mercado fuerte de México, ¿no? Que es el América y la selección mexicana. Entonces, veremos Sí. cómo viene esa recepción. Ya nos dirás tú cómo sientes esa del América. He visto por ahí algunas fotos, no sé si sea la final, el jersey final o no, que no se parecen tanto ahí a lo que esperaba el aficionado del América. Ya lo platicaremos después en el programa del América. Sí, ya lo platicaremos después. Han salido 1000 filtraciones, han salido 1000. Con eso de la inteligencia artificial es ya un quilombo, como dirían la gente en Sudamérica. Hay 1000 diseños, 1000 supuestas filtraciones. Entonces, esperaremos al 1 de julio o quizás unos días antes de ese 1 de julio. Yo creo que no falta mucho para que empecemos a ver ya imágenes oficiales, bueno, no oficiales, sino imágenes filtradas, confirmadas del nuevo diseño del América, porque ya falta muy poco para ese lanzamiento. Totalmente, y bueno, con eso creo que podemos cerrar. Se nos hizo un poco largo esto, pero era selección nacional y la teníamos ya muy descuidada. Bueno, viene Copa Oro, qué mejor manera de darle una patada de inicio al verano de selección que con un programa de Fírmala un poco más extendido en lo normal. Aloisio, muchísimas gracias y bueno, ya estaremos pues diario y mañana juega México, entonces bueno, estaremos dándole mucha cobertura al tema selección. Sí, totalmente. Estén atentos de nuestros canales de YouTube. Los invitamos a sumarse y a seguirnos por allá en nuestro canal de YouTube, en nuestra cuenta de TikTok, en nuestro perfil de Facebook, nuestro perfil de Instagram.
ya saben, Firma la Podcast, no existe otro programa con este nombre tan bueno que tenemos por acá, entonces así nos pueden buscar en las redes sociales, también en Spotify, ¿no, amigo? Sí, totalmente. En todas las redes que se les ocurra, TikTok, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Instagram, y bueno, qué más que todo, FanFest, que es la mejor de todas, donde se vengan para acá a hacer comunidad, donde estamos al pendiente, donde hay encuestas, donde hay sala de debate, foro, entonces está bastante bueno. Sí, si les gusta el programa, súmense, les conviene sumarse a a FanFest porque acá van a poder obtener recompensas, ¿no? Entonces, si ya en YouTube les gusta el show, súmense a FanFest porque les va a convenir. Sabemos lo que les decimos. Totalmente, y bueno, fírmala. Chao.